Leemos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 462. Me gusta ayudar a la gente de pro. Al mismo tiempo de aprobar el silencio de Juan Valjean, se ve que trataba de excitarle a que hablara, a que hablase, empujarle en el hombro, de suerte que ladeando se pudiera examinar de perfil. Siempre a mi voz dijo, ahora me acuerdo, eres un animal, ¿por qué me arrojaste en el Senegal ese hombre? Perdón, ya leí eso. Cuanto más locuaz era Thénardier, más mudo se volvió Juan Valjean. Thénardier le puso de nuevo la mano sobre el hombro. Terminemos nuestro asunto. Partamos. Has visto mi llave. Muéstrame tu dinero. Thénardier estaba huraño, feroz, con sus puntas de amenazador y sin embargo el tono era amistoso. Notaba esa cosa extraña. Los modales de Thénardier no tenían nada de sencillos. Estaban como violentos, aunque sin afectar misterio. Hablaba bajo y de vez en cuando ponía el dedo a la boca diciendo chitón. No era fácil adivinar la causa. Encontrábase solo si Juan Valjean supuso que habría más bandidos ocultos en algún rincón no muy lejos, que Thénardier no querría repartir con ellos. Acabemos, dijo Thénardier, ¿cuánto tenía ese mozo en los bolsillos? Juan Valjean metió en los suyos. Sábese que costumbre era llevarlos siempre bien provistos. Así lo exigía la vista de recursos repentinos a que se veía condenado. Esta vez, sin embargo, lo cogió desprevenido. Al ponerse la víspera por la noche el uniforme de Guardia Nacional, se había olvidado, sumido como estaba en lúgubre pensamiento de llevarse la cartera. Solo tenía unas cuantas monedas en el bolsillo del chaleco lleno de fango. Lo vertió en el zampeado y eran un luis de oro, 2 napoleones y 5 o 6 sueldos. Thénardier alargó el labio inferior con una contorsión de pescuezo significativa. Le has matado casi de gracia, dijo. Y se puso... Ay. Y le puse a tentar con toda la familiaridad los bolsillos de Juan Valjean y los de Mario. Juan Valjean, empeñado principalmente que no le diese la claridad en el rostro, le dejaba que registrase. Al mismo tiempo de andar en el vestido de Mario, Thénardier con la destreza de escamoteador halló medio de arrancar sin que Juan Valjean lo notase un pedazo y ocultarle debajo de la blusa, calculando sin duda que podría servirle algún día para conocer al hombre asesinado y al asesino. Cuanto al dinero, no encontró más que los 30 sueldos. Es verdad, dijo, eso es todo. Y olvidándose de las palabras que introducía de introducción, partamos. Se lo guardó todo. Hizo como que vaciló al llegar a los sueldos. Pero después de reflexionar, los cogió también, acompañando la acción con estas dos palabras. No importa. Es despachar demasiado barata a las gentes. Enseguida sacó otra vez la llave. Ahora, amigo mío, es menester que te vayas. Aquí, como en la feria, se paga la salida. Has pagado sal. Y se echó a reír. El proporcionar a un desconocido el auxilio de aquella llave y al abrir la reja, le guiase la intención pura y desinteresada de salvar a un asesino, más de un motivo para dudarlo. Un Valjean, con la ayuda de Thénardier, colocó de nuevo a Mario sobre sus hombros. Luego el segundo se dirigió a la reja de puntillas, indicando al primero que le siguiese. Miró hacia afuera, puso un dedo en la boca y permaneció algunos segundos como escuchando. Satisfecha de su observación, introdujo la llave en la cerradura. El pestillo se deslizó, la puerta giró sobre sus goznes sin hacer el menor ruido. Ruido, muy poco a poco. Conocía que la reja y los goznes, dados con aceite, se abrían más a menudo que los que hubiera pensado. Era una suavidad siniestra que la presentía las idas y venidas furtivas, las entradas y salidas silenciosas de los hombres nocturnos, las pisadas del hombre del crimen. Evidentemente la alcantarilla estaba confabulada con alguna banda misteriosa. Aquella taciturna reja era una encubridora. Nadie entreabrió las puertas lo suficiente para que saliese Juan Valjean. Volvió a cerrar, dio 2 vueltas a la llave en la cerradura y se hundió otra vez en las tinieblas, sin hacer más ruido que si fuese un soplo. Parecía andar con las patas afelpadas del tigre. Un momento después, esta providencia de mala catadura desaparecía en lo visible. Juan Valjean se encontró fuera. De cómo Mario pareció muerto un experto. Capítulo 9. Colocó a Mario en un ribazo. Estaban fuera. Detrás quedaban los miasmas y la oscuridad, el horror. Inundábalos ahora el aire libre, puro, lleno de vida, impregnado de alegría respirable. En derredor el silencio, pero era apacible.
silencio del sol, oculto ya bajo azulados horizonte. La hora del crepúsculo había pasado. Se acercaba a toda prisa la noche, libertadora y amiga de cuantos necesitan un manto de sombra para salir de alguna angustiosa situación. El cielo se ofrecía por todas partes, una calma enorme. El río llegaba hasta los pies de San Juan, de Juan Valjean como el blando susurro de un beso. Hoy ese, eh, hoy es el diálogo aéreo de los nidos que se daban las buenas noches en los olmos de los campos elíseos. Algunas estrellas salpicando débilmente el pálido azul del cenit y visible solo a la meditación formaban en la inmensidad y visibles solo cortos e imperceptibles resplandores. La noche desplegaba sobre la cabeza de Juan Valjean todas las dulzuras del infinito. Era la hora indecisa y delicada que no dice ni sí ni no. Había ya bastante oscuridad para poder eclipsarse a cierta distancia y bastante día aún para conocerse de cerca. Durante algunos segundos se sintió Juan Valjean vencido irresistiblemente por toda aquella serenidad augusta y halagüeña. Hay ciertos minutos de olvido en que el padecimiento cesa de oprimir al miserable, que todo se abisma en la idea, en que la paz, cual si fuese la noche, cubre el pensador, y baja el crepúsculo que irradia, y imitación del cielo que se ilumina, el alma se llena de estrellas. Juan Valjean no pudo menos que contemplar la sombra inmensa y vaga que por encima de él se extendía, y pensativo tomaba en el majestuoso silencio del eterno cielo un baño de éxtasis y de oración. Después, vivamente, como si el sentimiento del deber le asaltase, se inclinó hacia Mario y cogiendo agua en el hueco de la mano, le salpicó el rostro con algunas gotas. Los párpados de Mario no se movieron, y sin embargo su boca entreabierta respiraba. Juan Valjean iba a introducir de nuevo la mano en el río, cuando de improviso sintió ese embarazo que se siente al tener detrás de sí alguna persona sin verla. En otra parte hemos indicado ya esta impresión conocida de todos, como poco antes había un efecto de persona delante de Juan Valjean. Era un hombre de elevada estatura, envuelto en la levita larga con los brazos cruzados y llevando en la mano derecha una macana con un puño de plomo. Estaba de pie a corta distancia del grupo que formaba Juan Valjean y Mario. Con el auxilio de la sombra ofrecíase a la vista como una aparición. Un hombre sencillo se hubiese asustado a causa del crepúsculo y un hombre de reflexión a causa de la macana. Juan Valjean conoció a Javert. El lector habrá sin duda adivinado que el perseguidor de Thénardier era Javert. Javert, después de su inesperada salida de la barricada, se dirigió a la prefectura de policía, dio cuenta de todo verbalmente al prefecto en persona, continuó luego su servicio, que implicaba, según la nota, que se le encontró cierta inspección del ribazo a la orilla derecha en los Campos Elíseos, a la cual hacía tiempos que despertaba la atención de la policía. Allí vio a Thénardier y puso a seguir. Se sabe lo demás. Compréndese también que el abrir tan obsequiosamente aquella reja a Juan Valjean era una habilidad de Thénardier. Thénardier sentía siempre allí a Javert. Era hombre espiado, tenía olfato que no le engañó. Era preciso arrojar a alguien que roer aquel sabueso. Un asesino, qué hallazgo, no conviene desaprovechar tales fortunas. Thénardier, haciendo salir en su lugar a Juan Valjean, proporcionaba una presa a la policía, que se desistiría de perseguirle y le olvidarían ante un asunto de mayor importancia. Recompensaba a Javert de su espera, lo que lisonjea siempre un espía, ganando 30 sueldos y prometía entre tanto una fácil evasión. Juan Valjean que había pasado de un escollo a otro. Aquellos dos encuentros seguidos, caer de Thénardier en Javert, era dura la verdad. Javert no conoció a Juan Valjean, quien, como hemos dicho, no se parecía a sí mismo. Sin separar los brazos, aseguró mejor la macana por un movimiento imperceptible y dijo con voz seca y tranquila: ¿Quién sois? Yo. ¿Quién? Juan Valjean. Javert cogió la macana entre los dientes, dobló las corvas, inclinó el cuerpo, colocó en los hombros de Juan Valjean sus dos robustas manos y le encajaron allí como si fuesen dos tornillos. Le examinó y lo conoció.
Casi se tocaban sus rostros. La mirada de Javert era terrible. Juan Valjean permaneció inerte bajo la presión de Javert, como un león que consintiese la garra de un lince. Inspector Javert dijo, estoy en vuestras manos. Por otra parte, desde esta mañana me juzgo prisionero vuestro. No os he dado las señas de mi casa para tratar luego de evadirme. Apoderaos de mí. Solo os pido una cosa. Javert parecía no escuchar. Tenía clavada en Juan Valjean sus pupilas. La barba fruncida empujaba los labios hacia la nariz, señal de meditación feroz. En fin soltó a Juan Valjean, se levantó de golpe, cogió de nuevo la macana y como un sueño murmuró más bien que pronunció estas preguntas. ¿Quién hace aquí? ¿Quién es ese hombre? Seguía sin tutear ya a Juan Valjean. Juan Valjean contestó y el tono de su voz pareció despertar a Javert. Cabalmente de él quería hablaros. Disponed de mi persona lo que os plazca. Pero antes ayudadme a llevar a su casa, es todo lo que os pido. El rostro de Javert se contrajo, como le sucedía siempre de alguien que parecía creer capaz de una concesión. Sin embargo, no respondió negativamente. Inclinóse de nuevo, sacó del bolsillo un pañuelo que humedeció en el agua, limpió la frente ensangrentada de Mario. Este hombre estaba en la barricada, dijo a media voz y como hablando consigo mismo. Es el que designaba con el nombre de Mario. Conocía en esto el espía por excelencia, que lo había observado, oído, entendido y recogido todo, creyendo morir, que espiaba hasta la agonía y con el pie en la primera grada de sepulcro había tomado notas. Cogió la mano de Mario y le pulsó. Es un herido, dijo Juan Valjean. Es un muerto, dijo Javert. Juan Valjean respondió, no, todavía. Le habéis traído desde la barricada, observó Javert. Necesitaba hacer de su preocupación fuese muy profunda para no insistir en aquella fuga a través de la alcantarilla, ni siquiera notar el silencio de Juan Valjean a través de su pregunta. Juan Valjean, por su parte, parecía no tener más que un pensamiento. Vive, continuó, en el Magá, calle de las Monjas del Calvario, en casa de su abuelo. No me acuerdo cómo se llama. Juan Valjean registró la levita de Mario, sacó la cartera, la abrió en la página donde Mario había escrito con lápiz y la mostró a Javert. Había un aire suficiente de claridad flotante para que pudiera leer, además que los ojos de Javert poseían la fosforescencia felina de las aves nocturnas. Leyó las pocas líneas escritas por Mario. Dijo entre dientes, Gillenormand, calle de las Monjas del Calvario, número 6. Luego gritó, cochero. No se habría olvidado del carruaje de plaza que esperaba para un caso de necesidad. Javert se guardó la cartera de Mario. Un momento después, el carruaje bajando por la rampa de abrevadero llegaba en el rebaso. Mario fue colocado en el asiento del fondo. Javert y Juan Valjean ocuparon el asiento delantero. Una vez cerrada la portezuela, alejóse en el coche rápidamente, subiendo por los muelles en dirección de la Bastilla. Dejaron los muelles y entraron en las calles. El cochero perfil negro en el pescante arreaba sus escuálidos caballos. Silencio glacial dentro del carruaje. Mario inmóvil, con el cuerpo apoyado en una de las esquinas, la cabeza caída sobre el pecho, los brazos colgados y las piernas tiesas. Parecía no guardar ya más que el ataúd. Diríase que Juan Valjean estaba hecho de sombras y Javert de piedra, y en aquel tenebroso carruaje cuya puerta interior, cada vez que pasaba por delante de un farol, se tenía una luz lívida, cual si proviniera de un relámpago intermitente. La casualidad había reunido y como situado una frente a otra las tres inmovilidades trágicas, el cadáver, el espectro y la estatua. 10. La vuelta del hijo pródigo de su vida. A cada vaivén del carruaje una gota de sangre caía en los cabellos de Mario. Era noche cerrada cuando llegaron al número 6 de la calle de las Monjas del Calvario. Albert fue el primero que bajó y después de cerciorarse de que aquella era la casa que buscaba, le montó el pesado aldabón de hierro de la puerta cochera que figuraba, según el castillo antiguo, un macho cabrío, un sátiro frente a otro, y lo dejó caer con fuerza. Atravesó apenas la puerta y Javert la empujó. El portero apareció a medias, bostezando entre dormido y despierto con una vela en la mano. Todo dormía en la casa. En el Magá se acuestan temprano, sobre todo en los días de motín. El bueno y vetusto barrio, asustado por la revolución, se refugia en el sueño, así como los niños cuando oyen que viene el coco, se cubren la cabeza con las sábanas de la cama. Un Valjean y el cochero sacaron a Mario del carruaje, sosteniendo el primer por los sobacos y el segundo por las corvas. Mientras así conducían, Juan Valjean introdujo la mano bajo los vestidos rotos del joven, le tocó el pecho, cercioró que el corazón latía aún, y hasta que latía con alguna menos debilidad.
como si el movimiento del coche hubiera determinado en él cierta renovación de la vida. Javert interpeló al portero con el tono propicio de los dependientes del gobierno, tratándose del portero de un faccioso. ¿Vive aquí uno que se llama Gillenormand? Vive, ¿qué queréis? Le traemos a su hijo. Su hijo, dijo el portero atónito, está muerto. Juan Valjean, que venía detrás de Javert, harapó suso, a quien el portero miraba con algún horror, le indicó que no con la cabeza. El portero no pareció comprender las palabras de Javert ni la señal de Juan Valjean. Javert continuó, con la barricada y ahí la tenéis. A la barricada, exclamó el portero. Se dejó matar, ir a despertar a su padre. El portero no se movía, y de una vez, y medio, mañana habrá aquí un entierro. Para ver los incidentes habituales del servicio público están clasificados por categorías, lo cual es el principio de la previsión y de la vigilancia. Cada eventualidad tenía su especial distribución. Los hechos posibles se encontraban con ciertos modos dentro de gavetas, de donde salían, llegada el caso en cantidad variables. Clasificaba así los sucesos de la calle: ruido, motín, carnaval, entierro. El portero se limitó a despertar a Vasco. Vasco despertó a Nicolás. Nicolás se despertó a la señorita Gillenormand. Cuanto al abuelo, dejósele dormir, calculado que sabría harto pronto aquella desgracia. Subióse a Mario al primer piso, sin que nadie se impusiese de ello en las demás partes de la casa. Se lo colocó en un canapé viejo de la antecámara del señor Gillenormand, mientras que Vasco iba a buscar un médico, y Nicolás abrió los armarios de la ropa blanca. Un Valjean sintió que el haber le tocaba en el hombro. Comprendió y bajó seguido del inspector. Comprendió y bajó seguido del inspector de policía. El portero les vio partir como la había visto llegar, con una somnolencia estúpida. Entraron en el carruaje y el cochero ocupó su asiento. Inspector Javert, dijo un Valjean, concédeme otra cosa. ¿Cuál? Preguntó con dureza Javert. Dejadme que entre un instante en mi casa. Después haréis de mí lo que os acomode. Javert permaneció algunos segundos en silencio, con la barba hundida en el cuello de su levita. Luego corrió el cristal de adelante y dijo, cochero, calle del Hombre Armado, número 7. 11. Convención en lo absoluto. No volvieron a despegar los labios en todo el camino. Que quería Juan Valjean acabar lo que habría principiado, advertir a Cosette, decirle dónde estaba Mario, darle quizás alguna otra indicación útil, tomar si podía ciertas disposiciones supremas. En cuanto a él, en cuanto a lo que concernía personalmente, era asunto concluido. Habíale cogido Javert y no resistía. Otro cualquiera en semejante situación hubiera pensado tal vez vagamente a la cuerda de Thénardier y los barrotes del primer calabozo donde entrase, pero desde lo que sucedió con el obispo, bien Juan Valjean, tratándose de un atentado aun siendo contra sí mismo, bueno es repetirlo, una profunda vacilación religiosa. El suicidio misterioso había de hecho en lo desconocido que puede contener hasta cierto punto la muerte del alma, era imposible en Juan Valjean. La entrada de la calle del Hombre Armado, el coche se detuvo por no permitir lo estrecho de aquella, el tránsito de los carruajes. Alberto y Juan Valjean se apearon. El cochero observó humildemente al señor inspector que el terciopelo de Utrecht de su carruaje estaba manchado de sangre del hombre asesinado y del lodo del asesino. Esto era lo único que había comprendido ni añadió que se le debía indemnizar. Sacando al mismo tiempo su cuaderno, suplicó al señor inspector que tuviese la bondad de escribirle a él unas cuantas palabras laudatorias. Pero rechazó el cuadernito que se largaba el cochero y dijo, ¿cuánto te debo? Contando el tiempo de la parada y la carrera. Han sido 7 horas y 4, respondió el cochero. El terciopelo estaba nuevo, 80 francos, señor inspector. A ver, sacó del bolsillo 4 napoleones y despidió el carruaje. Un Valjean supuso que la intención de Javert era conducirle el pie al cuerpo de guardia de los Blancs-Manteaux, mantos blancos, o el de los archivos, que está cerca. Turnándose en la calle como de costumbre, se hallaba desierta. Javert seguía a Juan Valjean. Llegaron al número 7. Juan Valjean llamó y abrió la puerta. Está bien, dijo Javert, subid. Y añadió con extraña expresión, como si le costase esfuerzo hablar así. Os aguardo. Juan Valjean miró a Javert. El modo de obrar desdecía de los hábitos del inspector de policía, pero resuelto como se mostraba Juan Valjean a entregarse de una vez, no debía sorprenderle mucho que haber tuviese en aquel caso cierta confianza altiva. La confianza del gato que concede al ratón una libertad de la longitud de su garra. Empujó la puerta, entró en la casa, gritó al portero que estaba ya acostado, soy yo, y subió al primer piso. Una vez allí hizo una corta pausa. Todas las vías dolorosas tienen sus estaciones. La ventana de escalera, que era de una sola pieza, estaba corrida. Como en muchas casas antiguas, la escalera tenía vistas a la calle. El farol situado enfrente a la calle de número 7
comunicaba alguna claridad a los escalones, lo que equivalía a un ahorro de alumbrado. Un Valjean se para respirarse maquinalmente, sacó la cabeza por la ventana y miró a la calle que es corta. Recibía la luz del farol a un extremo. Un Valjean se quedó atónito. No veía a nadie. Abed se había marchado.